Salud amigos, bienvenidos a un nuevo programa de ADN Buena Salud, donde vos sos el principal protagonista con tus propuestas de tema, con tus preguntas que nos dejás a nuestras diferentes vías de comunicación, redes sociales, el número de WhatsApp que ya va a aparecer en pantalla, accediendo a nuestro sitio web desde el QR. Ahí podés escanearlo y te vas a informar con las últimas noticias del ámbito de salud, calidad de vida y dejar esa consulta que nos querés hacer. En esta época vivimos con múltiples opciones, con mucha velocidad y eso quizás nos lleva a una dificultad a generar compromiso con el otro, con nuestra pareja, con nuestros proyectos. Se construyen vínculos probablemente demasiado frágiles. Si empezamos a repasar datos, en nuestro país, el 40% de las parejas que se están formando en estos tiempos no llegan a una relación de 5 años. Si tomamos chicos, adolescentes, gente que empieza con su primer trabajo, 8 de cada 10 no duran más de un año en esos puestos de trabajo. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Nos está faltando compromiso? La respuesta a esa pregunta la va a tener un especialista, un referente internacional. El licenciado Antonio Porcelli va a estar en el piso de ADN Buena Salud, ayudándonos a entender qué es lo que sucede con el compromiso, por qué es tan frágil hoy en día. Además, te vamos a estar compartiendo datos de un nuevo trabajo científico que vincula al intestino con el control de la glucemia, con el control del azúcar. ¿Cómo se vinculan? ¿Qué tienen que ver tanto el intestino con el metabolismo del azúcar? La respuesta con los datos de un nuevo trabajo científico muy importante, muy completo, con mucha gente a la cual se le dio seguimiento y muestra este vínculo. Pero quiero ir ya a saludar y recibir a nuestro equipo. Lo hacemos con un fuerte aplauso como cada mañana. Claro que sí. ¿Cómo anda? Nefrólogo, cardiólogo, doctor Gabriel Lapman. Muy bien, Milton, la verdad que muy contento. Estuve actualizándome la otra vez en un congreso acá en Argentina y entré a una charla en la, creo que era Patagonia, o Aconcagua, no sé, y está el doctor Milton... ¿Cómo? Patagonia. Patagonia, y está el doctor Milton Dan dando una conferencia a cientos de médicos sobre los beneficios de las vitaminas metiladas. Así que hoy me parece que vamos a contarle a la gente, acercarle todo este conocimiento científico que estuviste dando en una charla en este congreso, ¿no? Sí, un congreso muy interesante donde participaron más de 4.500 profesionales con múltiples charlas, entendiendo desde la estética, de la dermatología, pero sobre todo empezar a trabajar desde adentro, un enfoque hacia la longevidad y en particular estuvimos repasando datos sobre la importancia de, a la hora de suplementar, hacerlo en el caso de las vitaminas en sus formas activas, las formas metiladas. Vamos a tratar de entender de qué se trata eso y por qué es tan importante dar las formas activas de las vitaminas. Exactamente, y los médicos interesados porque las nuevas tecnologías en la suplementación son importantes para la actualización, así que vamos a ver de las últimas novedades que le dimos a los médicos la semana pasada. Muy bien, Nutri del ¿Cómo Zimmerman, están? ¿cómo Buen día. anda? Todo bien, muy bien. Cuénteme qué hizo antes del programa, porque ella ya tiene muchas actividades. Llega acá tan temprano, pero ya hizo. No sé, se cocinó, hizo el meal prep, Sí, porque claro. ya se prepara la comida para los días siguientes. ¿Desayuna o no? De repente va al gimnasio y hace fuerza. ¿Cómo fue su mañana hoy? No, hoy hice fuerza, tocó fuerza. Tren superior porque vengo jugando al fútbol ayer, antes de ayer, no puedo bajar las escaleras, pero bueno, es también descansar partes del cuerpo, así que de acá para arriba. Y el meal prep en realidad yo lo hago los domingos, pero lo que me queda ahí son las bases para después combinar 3 alimentos. Por ejemplo, me hice el pan casero, entonces ya lo tenía, combino el pan, tenía los huevos duros, agarro 2 huevos duros, media palta y ya lo tengo resuelto y me lo traigo. Ya ahí el domingo se prepara todas las comidas de la semana. Hasta el miércoles me Planifica alcanza. demasiado, es muy ordenada. Para mí me podría durar más, pero como vivo con una persona... ¿Cómo vivís con una persona? Claro, vivo con mi pareja, que lo que muy yo bien. pienso que en realidad va a durar para 5 días, quizás en 2 días y medio se acaba, pero bueno, es un poco... Idealmente un día que uno está más tranquilo, planificar, hacer las cosas más fiacas, como lavar la lechuga, como hervir arroz, cosas fáciles y no hace falta hacer toda la preparación ese día. Pero después, cuando llegas el lunes a las 7 de la tarde, combinas 3 alimentos y listo. Y la gente está desayunando parte probablemente, está preparando, quizás arranca a preparar lo que va a almorzar, tiene la foto de lo que cenó anoche, quizás la puede ir mandando al WhatsApp del programa o utilizando el QR que está en pantalla, porque la Nutri hoy
va a ser la devolución de esos platos que ustedes nos manden. Exacto. Me parece como la sección que más le gusta a ustedes porque participan del otro lado. Estamos más exigentes porque la verdad lo que mejoraron esos platos es increíble. Así que lo que quiere decir es que estos tips, que la idea del juego más allá del puntaje es llevarse ideas para mejorar, llevarse algunos tips para terminar de hacer más completos, saciantes y nutritivos sus platos del día a día. Muy bien, aprovechen entonces, manden ese plato, la foto que tienen de lo que estuvieron comiendo esta semana, porque ahora es habitual sacarle la foto a lo que comemos, así que aprovechen, mándenla, que la Nutri va a dar su devolución. Y hoy en el panel tenemos la presencia del doctor Alejandro Anderson, neurólogo, uno de los referentes en nuestro país. ¿Cómo estás, Ale? Bien, muy contento de estar acá con el equipo de ADN. Vamos a hablar de un tema que vos en esto sí sos, además de neurólogo en sí, una de las personas que más sabe de cannabis en nuestro país. Empezar a entender un poquitito más cuál es la función de esta planta, cuál es el uso a nivel medicinal. Sí, cannabis medicinal, no una ideología o una moda, sino una nueva alternativa terapéutica utilizando los cannabinoides de la planta, los fitocannabinoides. ¿Para qué? Para poder paliar, controlar, mejorar síntomas y enfermedades que aquejan a los pacientes y que muchas veces no logran solucionar con la medicina tradicional. Y mismo los médicos, los profesionales en esto, quizás estamos muchos de nosotros alejados, entonces nos tenemos que formar. Vos sos uno de los que conduce la formación de profesionales en nuestro país. La diplomatura de la Asociación Médica Argentina está entrando ahora en el 4º año. Estoy junto con la doctora Gisela Medrano en la dirección y la verdad que nuestro objetivo es formar más profesionales para poder atender la demanda de los pacientes cuando buscan que los atiendan como endocannabinólogos, que es el nombre de la especialidad. Endocannabinólogo, o sea, hay una especialidad. Qué interesante. Muy bien. Y Ale, ¿sabes lo que hacemos cada mañana? Pensamos, activamos nuestras neuronas con los ejercicios de pensamiento lateral, adivinanzas, desafíos que vos podés hacer en tu casa. Y que nosotros podemos hacer aquí en el estudio. Una foto, una imagen. Está la paciente, la mujer internada, con la figura de dos masculinos. ¿Quién es su marido? Es la pregunta. A ver, acá lo veo mejor. La arma mira, la Nutri piensa, está la imagen en la pantalla. Ahí está. Está, dice el Arman, fue el primero que dijo que está. ¿Cuál te parece que tiene la curita porque le donó la sangre? Muy bien, sí, le donó la sangre. No, claro. Todos lo sacaron, fácil, dice la Nutri. Lo resolvió un bebé. Pero mirá si el marido no tenía su misma sangre y en realidad el amigo era el que tenía la misma sangre. Está bien. Bien En pensado. realidad no tiene que ver con quién quiere, con quién es compatible. Pero pará, la donación de sangre, para explicar a la gente, no va directo a la persona, va a un banco y después aportás a la causa. Pero no tenés que donar la misma sangre que estamos No, porque hay que hacer donación. hizo el esfuerzo, básicamente lo que quiere decir es que el marido era porque hizo el esfuerzo. Y la importancia de donar sangre, que lo hemos hablado en varios programas. Hay que donar, está la posibilidad de ser donante voluntario, no necesariamente porque alguien lo necesite o te pidan en ese momento, sino generar la costumbre de la donación para llenar el banco de sangre. Y que eso existe gracias al argentino Luis Agote, que es el que terminó de perfeccionar la técnica. Y gracias a él, incluso en la Primera Guerra Mundial, falleció muchísima menos gente porque pudieron donar sangre a los enfermos. Muy bien. Quiero ir ya a saludar y recibir al licenciado Antonio Porcelli, que está en nuestro estudio, en nuestro piso. Él es psicoterapeuta de parejas, además es un referente y conferencionista en todo el mundo de este tema. Muchas gracias, Antonio, por tu visita. Gracias a ustedes, un placer. Yo planteaba, ¿es tan difícil hoy en día comprometerse? ¿Por qué pasa eso? Hoy en día es muy difícil comprometerse, bueno, por un lado porque muchos fueron al amor esperando encontrarse con lo que todos queremos en el amor, que es sentirnos queridos, encontrar un lugar seguro, y lo que les pasó es todo lo contrario. Se encontraron con desamor, se encontraron con maltrato, se encontraron con mucho dolor, y eso va generando que las personas muchas veces se terminen alejando, ¿sí?, de la posibilidad de ir en búsqueda del amor, y que definitivamente, por otra parte, estamos en un momento cultural, yo creo, muy particular, donde se nos ha estimulado y vendido
mucho la idea de que las personas solas estamos bien y que no necesitamos a nadie. Y esa idea de que uno es una media naranja y que en algún lugar del mundo va a encontrar otra media naranja que lo complemente, se ha atacado mucho y nos han querido convencer de que uno es una naranja completa y no necesita a nadie. Y eso, claro, genera que cuando uno entra en una relación de pareja, si yo estoy convencido de esta idea de que no necesito a nadie, a la primera situación de cambio, segunda o tercera, enseguida me hago el bolsito y me voy. Y todas las personas... Es una cuestión, Antonio, generacional, porque más allá, estamos puntualizando en el amor, en las relaciones de pareja, pero también uno lo ve quizás en lo laboral o en los proyectos, sobre todo de esta generación, que se abandonan rápidamente, quizás ante el primer tropiezo. No sé si hay esa dificultad de aceptar la frustración. Absolutamente, o sea, tenemos un momento cultural donde el esfuerzo, la tolerancia, la capacidad de sostener cosas complejas y difíciles está realmente en crisis. Y por eso es que esto que nos está pasando en relación a las parejas, también vos lo podés ver en los trabajos, en cualquier proyecto que las personas emprenden, ¿sí? Entonces, sin lugar a dudas, nosotros tenemos que, quienes nos dedicamos a la salud, tratar de hacer fuerza para que cambiemos esa idea, porque definitivamente no hay nada en este mundo que valga la pena que no implique una dosis de esfuerzo muy grande. Y las parejas, las personas que nos están viendo y que están cumpliendo 30, 40 años de casados, saben mucho de lo que les estoy hablando, saben mucho de tolerancia, saben mucho de esfuerzo, saben mucho de paciencia, saben mucho de aceptación, saben de que uno cuando pudo lograr que una pareja funcione es porque aprendió a aceptar cosas que le molestan del otro y que no van a cambiar. Porque el 69% de los problemas que una pareja tiene son problemas que no se pueden resolver. Y que tienen que ver con diferencias idiosincrásicas, ¿sí? Que qué sé yo, vos sos sumamente religioso y tu mujer no, ¿sí? O vos sos muy familiero y tu mujer no, o vos sos muy trabajador y tu mujer no, o lo que fuese. Y entonces hacer que una pareja funcione es aceptar. Y nosotros tenemos una idea muy consumista de que nosotros tenemos que encontrar a alguien que se adecúe a nosotros y no que nosotros aprendamos a aceptar al otro como es, que es una de las características fundamentales del amor. ¿Se puede llegar a trabajar desde la psicología ese compromiso, eso es lo que nos está faltando hoy en día? Sí, totalmente. Se trabaja el compromiso para que las parejas funcionen y se trabaja la tolerancia, la frustración y se trabaja la impulsividad para que cuando uno está en un momento de crisis con su pareja y la mente te dice, ¿sabes qué? Yo tendría que irme, esta mujer o este hombre no me merece, ¿sí? Que uno son cosas que las piensa en el momento de la ira, de la calentura, del dolor más agudo. Uno aprenda a no darle mucha atención a eso, no creerle ese pensamiento, no hacerse el bolso, saber que es una crisis de las que vamos a tener muchas y que hay que esperar a que la ola baje, conversar, ver qué podemos hacer con esa situación, ¿sí? Tranquilizarnos y seguir adelante. A mí me gusta ir generalmente por el camino del medio, ¿no? Cuando veo los extremos de cualquier cosa, digo, hay algo que me hace ruido. Y en esto probablemente también me suceda lo mismo, porque a veces si vamos al otro lado, esas parejas que duran y duran y duran, en el cual ceden cosas que quizás no las aceptarían y por una cuestión de los hijos, la familia, me quedo acá. Entonces, ese camino hoy en día de encontrar el medio en esto, ¿cómo se llega a saber, decir, bueno, qué cosas tengo que tolerar, qué cosas tengo que aceptar, qué cosas tengo y vale la pena negociar y cuáles no? Sí, a ver, elegir una pareja siempre es elegir a una persona que tiene una letra chica, de una cantidad de cosas que no te van a gustar. Si vos estás con Juan Carlos, te puede pasar que Juan Carlos por ahí es amarrete, ¿sí? Y si vos estás con Guillermo, Guillermo es suelto económicamente, pero está casado con su trabajo.
Y si estás con Gabriel, ¿sí? Gabriel es generoso, tiene tiempo, pero tiene una relación con la madre que está permanentemente queriendo compartir con su mamá. Y entonces siempre aceptar una pareja es aceptar una serie de cosas que a vos no te van a gustar del otro. El asunto es aceptar a una persona que esa letra chica no te vuelva loco. Y ahí está el punto que vos mencionás, que diferencia la aceptación de la sobreadaptación, ¿sí? Cuando vos estás aceptando cosas de la otra persona que te están perturbando a un nivel que te hace un daño significativo, ¿sí? Ahí entonces estás dentro de una situación donde lo mejor no es aceptar, lo mejor es alejarse, ¿sí? Pero siempre lo importante es que tenemos que entender esta idea, que es, hey, van a haber cosas que no te gusten y que tu trabajo no va a ser cambiar al otro, porque van a ser cosas que tienen que ver con la forma de ser del otro. Tu trabajo va a ser, ¿puedo aceptar a esta persona como es? Porque esa es mi tarea. Yo no tengo que trabajar para volver cariñoso a quien es frío. No tengo que hacer que sea familiero quien es muy reservado e introvertido, ¿sí? Yo tengo que ver si puedo amar a esa persona como es, porque eso es el verdadero amor y el amor maduro, ¿sí? Totalmente. Y en lo que vos planteabas y esa mirada probablemente que tiene mucha gente focalizada en el otro. Y cuando estamos en una relación de pareja, a veces lo que siento, quizás equivocado o no, es que nos falta mirarnos a uno. Totalmente. ¿No? El primer problema que tenemos en las parejas es que creemos que el problema está en que el otro no nos da el amor que nos tendría que dar o que el otro no es como tiene que ser y que no nos damos cuenta de nuestras dificultades a la hora de amar. Es muy loco, pero las personas tendemos a pensar que nuestros problemas de pareja, ¿sabes por qué fueron? Porque no elegimos bien, porque la otra persona no era como tenía que ser y no por todas las cosas que a mí me fallan y que a mí me faltan a la hora de amar. Por eso es súper importante pensar al amor como una práctica, pensar al amor como una habilidad que se va desarrollando con los años, que se va desarrollando a prueba y error, que se va desarrollando con cada fracaso amoroso, que no está ahí para lastimarte, sino que está ahí para enseñarte, está ahí para que aprendas el arte más importante que tiene la vida, que es el arte de amar. Muchas gracias, Antonio. Vamos a seguir desarrollando en próximos programas sobre este tema. Seguramente te vamos a invitar para que te sumes y participes del programa, realmente muy claro, y es un honor para nosotros tener tu presencia aquí. Gracias por la invitación. El licenciado Antonio Porcelli Piusi es psicoterapeuta de parejas y es conferencista en todo el mundo, realmente un referente internacional del tema. Y nos metemos ya en la noticia del día, mientras ustedes se comunican a nuestro número de WhatsApp o a nuestras redes sociales. Este trabajo nos marca este vínculo entre el intestino y el control de la glucemia, el control del azúcar. Un reciente estudio clínico realizado en el Hospital de Clínicas de Asunción, Paraguay, durante 12 semanas en personas con diabetes tipo 2, muestra que ciertas cepas probióticas pueden impactar positivamente en el metabolismo y la glucosa. Los pacientes fueron divididos en 3 grupos. Uno consumió yogur convencional, otro yogur enriquecido con la cepa probiótica B420 y el tercero no consumió alimentos fermentados. Los resultados mostraron que el grupo que recibió B420 tuvo una reducción significativa de la hemoglobina glicosilada, un marcador clave para medir el control de la glucosa en el tiempo. También se observaron mejoras en la glucosa en ayunas. El punto importante es que no todos los probióticos son iguales. Cada cepa tiene una función específica y la B420 se viene estudiando por su relación con la microbiota, el metabolismo, el peso corporal y el control de la glucosa. En este contexto, Floragut B420 aparece como una herramienta interesante para acompañar el cuidado metabólico, siempre dentro de un plan integral con alimentación, hábitos saludables y seguimiento médico. Siempre que hablamos de probióticos estamos hablando de microorganismos vivos. Esta es una característica que es fundamental, realmente asegurarnos que
que esa bacteria, ese probiótico, esté vivo para que pueda cumplir su función. Después hablar específicamente de qué probiótico se trata, porque lo que hemos aprendido en estos últimos años de investigación sobre probióticos es que cada cepa, cada bichito tiene funciones propias, características que lo hacen único y necesario para nuestra microbiota. En particular, en el caso que estamos hablando de una bifidobacteria, que es la derivada del Floragut B420, es específica a nivel de nuestro metabolismo. Hemos repasado aquí otros trabajos vinculados a obesidad y sobrepeso. En este caso, en pacientes con diabetes tipo 2, que es lo que se vio a 12 semanas de seguimiento y de aporte del probiótico B420 comparado contra placebo, bajaban los niveles de la hemoglobina glicosilada, que es este factor que nos marca cuánta azúcar en sangre hubo en los últimos 120 días. No es la foto del momento, no es la glucemia, es los últimos 120 días. Ahí que se vio, bajaba notablemente los niveles de hemoglobina glicosilada, es decir, normalizaba, mejoraba la tasa de glucemia en pacientes con diabetes. Además, mejoró los niveles de la glucemia en ayunas y generó un mejor impacto metabólico, es decir, activó el metabolismo, el aporte de B420 en este trabajo. Impactante los resultados en seres humanos, esto es importante, son estudios en seres humanos, no son experimentales. El Floragut hoy está disponible en todas las farmacias y se toma todas las mañanas en ayunas o por el desayuno, y sumarle, como dice muy bien el trabajo, lácteos, sumar proteína de calidad, sumar fibra, va a aportar al resultado. ¿Por qué? Porque el Floragut B420, como dijiste muy bien vos, son estas bacterias, estos microorganismos que llegan al intestino y generan tres cosas muy importantes, Milton, más lo que acabas de decir vos. Uno, el crecimiento de una bacteria que la estamos buscando pero no la podemos aportar, que es la Akkermansia. Esta bacteria es muy positiva para tu salud, disminuye la saciedad, es un GLP-1 natural. Estás acostumbrado a escuchar obesidad, sobrepeso e inyecciones para bajar de peso, pero a veces la verdad es o son muy caras o tiene efectos adversos. Acá lo tenemos de manera natural. La Akkermansia lo que hace es generar este GLP-1, así que número 2, al generar este GLP-1 genera más saciedad. Los estudios clínicos, otros estudios clínicos también revelan que la gente que suma Floragut B420 consume entre 300 a 400 kilocalorías menos por día por la saciedad que le da. Número 3, actúa sobre la insulinoresistencia, quiere decir que a largo plazo va a disminuir el Floragut B420 junto con una dieta equilibrada, una alimentación saludable, ejercicio físico, el riesgo de la principal causa de muerte a nivel mundial, que es los eventos cardiovasculares. Realmente tener esta cepa, porque es con nombre y apellido, es una cepa específica. Esto también la gente está al otro lado tiene que entender. Se está estudiando en el intestino cepas específicas para metabolismo, para control de, por ejemplo, el gastrointestinal, el colon irritable, y así estamos viendo sin fines, con pruebas en seres humanos. Esto siempre es recordemos que la base de todo tratamiento en obesidad y sobrepeso, ni que hablar en diabetes, está dado por la actividad física, por el estilo de vida, por la alimentación personalizada, completa, equilibrada, adaptada a tu caso, y después como herramienta, la primera herramienta que tiene que ser nutricional. Y hoy en día estamos viendo cada vez más este vínculo del intestino, de la microbiota, con distintos órganos que tenemos y que tienen un impacto los microorganismos, en este caso específicamente sobre el metabolismo, viendo cómo nos ayuda a lograr ese peso corporal, a bajar sobre todo lo que es los niveles de grasa corporal, esa grasa inflamatoria. Por eso sabemos que el B420 tiene un poder antiinflamatorio en su aporte diario. En definitiva, es una sustancia que se va a agregar a esa base del estilo de vida. Exactamente, lo que buscamos es la disminución de la grasa, el aumento del músculo con el ejercicio y la disminución de eventos. Me acuerdo perfectamente un reel que hizo el doctor Anderson el año pasado cuando fue al Congreso de Alzheimer. ¿Te acordás que hablamos sobre la microbiota y el principio del Alzheimer? Entonces imagínate que hoy en día podríamos conseguir quizás un probiótico que ayude a esto, ¿no? Realmente los avances... La barrera que defiende el cerebro, la hematoencefálica, funciona muchísimo mejor con una buena microbiota. Una mala microbiota te acelera la evolución del Alzheimer. Claro. Y hoy lo que sabemos es que de acuerdo a las características o enfermedades, es la microbiota que tenés. No todos tenemos la microbiota la misma, pero los cuadros o patologías que hay sí empiezan a tener una microbiota similar. Los pacientes con obesidad y sobrepeso tienen una microbiota parecida. Exacto. Entonces,
Es ahí donde podemos modular y trabajar. Los pacientes con normopesos tienen una microbiota establecida. Me parece súper interesante, así que hoy tenemos Floragut B420 y que también tiene esos beneficios que dijo Alejandro, ¿no? Sobre el humor, sobre la inmunidad, sobre el trastorno gastrointestinal y sobre la obesidad y el sobrepeso, que es tan importante. Y Floragut B420 está disponible en nuestro país, que es la cepa con la cual se hicieron estos trabajos científicos. La puedes encontrar en cualquier farmacia. Gaby, tenemos que hacer un breve corte, pero cuando volvemos vamos a estar hablando del VAS, este Congreso Internacional. Mira, veamos un video para presentar. Junto al doctor Gabriel Lamman estamos en esta jornada del Congreso Internacional del VAS. Realmente acá reunidos muchos profesionales de la salud, muchos médicos dedicados a la estética y sobre todo a la longevidad. Tenemos información que vamos a compartir con ustedes, ¿no? Información exclusiva, la charla de Milton que dio a muchísimos profesionales con realmente mucha repercusión. Así que quédate hoy en ADN que vamos a tener todo este informe sobre el VAS y la charla del doctor Milton Dan. Muy bien. Vamos a estar hablando y compartiendo toda la información que surge de este congreso tan importante, donde participaron más de 4.500 profesionales de nuestro país y del exterior. Había mucha gente del extranjero formándose en este congreso. Además, la Nutri va a estar dando devolución a esos platos que nos estás mandando. Aprovecha nuestras líneas de comunicación, mandá la foto de tu desayuno, de lo que cenaste anoche, si es que le sacaste foto, de lo que se viene y estás cocinando, se lo mandás al WhatsApp y la Nutri va a dar su devolución. Y el doctor Alejandro Anderson, neurólogo, nos va a hablar del uso del cannabis medicinal. Vamos a ver de qué manera nos puede ayudar el aporte de esta planta en nuestra salud. Breve corte y volvemos con mucho más ADN Buena Salud. Seguimos con más ADN Buena Salud, el programa que te tiene a vos como principal protagonista, con tus propuestas de tema, con tus preguntas que nos dejás en nuestras vías de comunicación. El número del WhatsApp, y ahí nos estuviste mandando muchas fotos con los platos, con desayunos, cantidad de desayunos llegaron, algunas cenas de anoche, y vi algunos que están preparando ya el almuerzo. Empezaron a cortar y mandan sus fotos. Vamos a ver qué fotos el sistema selecciona para que la Nutri dé devolución y nos ayude a combinar mejor esos alimentos, a generar platos completos. ¿Estás preparada, Nutri, para ver el primer plato? A ver. Sale el primero, un desayuno diario, pan de harina de lino con semillas, queso untable, castañas, pasas de uva y café. Tenemos acá a Delphi. ¿Qué opinás de este desayuno? Está bueno esto que nos manden completo, además de la imagen, de qué se trata. Así lo que podemos transmitir a la Nutri y tener su devolución. Se viene el puntaje. No muy bueno, ¿eh? Uy, ¿qué le faltó? 6,5. A ver, los 6, el aprobado lo tiene ese pan de lino, me encanta. El lino tiene un montón de propiedades para mejorar todo lo que es el tránsito intestinal y además es una muy buena fuente de fibra que tiene beneficios en el control de peso, en el control de la glucemia y además cardíaca. Así que en ese caso, perfecto el pan. A ver, ahí tenés, entonces, dijimos fibra con el pan. Me paso a los frutos secos, que tiene castañas. Tiene castañas, hay poquitas, hay 3, no hace falta ser como tan extremista con eso. Mejor siempre cuando comamos, una vez que comamos, también hacer los platos bien completos. Si no, estamos constantemente picoteando y es mejor que la comida que hagamos sea completa. 8, 10 como fuente de grasa, ya que no hay otra, está bien. O sea, un puñado. Agarrar y ya ponerlo en el... Esto de tenerlo en el plato está bueno y no la bolsa. Eso o está no perfecto, un bowl. pero tampoco el extremo de poner 3, porque uno... Y después volvés y agarras un poco más. Entonces, hacer completos los platos. Y ahí lo que sí tiene es que está la grasa saludable, pero lo otro, las pasas de uva, son hidratos. Serían como el reemplazo de una fruta. A mí me gusta más la fruta porque tiene más agua, más fibra, pero tener en cuenta eso, que es eso o es la fruta. Tengo el pan, que es un hidrato complejo,
no tengo proteína. ¿Y el queso? Procesado, no es proteína. Tiene muy poco. Si leen los ingredientes, dicen 2 gramos cada 3 cucharadas. O sea, es muy poco. Aparte, ni siquiera O sea, lácteo. este tipo de queso no es una fuente ideal de proteína. No, es un producto a base de, ni siquiera es queso. Puede ser un pedazo de queso, pueden ser 2 huevitos, ahí o ricota en tal caso, pero está ahí me bueno, falta la proteína. Delphi, perdón, está bueno que digas eso, porque mucha gente cree que dice queso de... No es un queso. No, hay que leer ingredientes. La mayoría dice producto a base de queso, que quiere decir como que es un procesado. Y hay un par en mercado que están buenos, que tienen 3, 4 ingredientes. Ya si no, estos tienen muchos ingredientes. Entonces termina siendo más un procesado que realmente un alimento. 6.5 se lleva este desayuno. Veamos más fotos. El sistema va a seleccionar una más. Hay otra imagen, una cena. Ravioles con albóndigas al disco. Pero qué nivel. Mirá qué nivel. Hay Acá que mandarle esto a la aplauden. Nutri, ¿eh? Bien. Sí. Fue el francés, me parece. Muy tentador ese plato. Mirá lo que es. Los ravioles con albóndigas al disco. A ver qué pone puntaje Delphi. se viene. No ¿Se viene el 10? No, ¿Por a ver, qué? No, para una juntada Nutricionalmente. nutricionalmente me complica el puntaje. ¿Por qué? Y bueno, porque claramente eso es algo que se hace socialmente. Vos no comes todos los días eso. Entonces, esos platos que son también culturales, tan buenos tenerlos, y no todo es nutrición, y no todos son activos y nutrientes, sino también es compartir, disfrutar. Mientras vos pones la nota, a ver, ¿cuál es el problema de esto? Tenemos el hidrato de carbono en la pasta, Sí. pero tenemos la proteína ahí en esa albóndiga. Pero andás ¿O a ver no? la cantidad de aceite que tiene Sí, Milton y el tema es el toda queso la que le grasa. ponen Tratando de después. defenderlo. Indefendible. No lo podemos poner, o sea, yo, ponele, le pongo A ver. A ver, ¿qué puntaje se nutricionalmente lleva? un 7. Epa, Bueno, pará, más está que el bien. otro, el vegano. Porque tiene todos alimentos reales. Está no, bien. no tiene Raviol. bueno, pero si es casero, Sí, son sí, alimentos tiene una reales. pinta impresionante. Eso es lo que muchas Muy veces bueno, tienen mucha pinta. los guisos, o cuando hablamos de antes y te dicen, uno habla de nutrición y viene alguien y te dice, mi abuela comía chorizo todos los días y no, No tuvo tengo ninguna nada, enfermedad cardiovascular. Pero lo que pasa también es que muchas veces parte de toda esta inflamación, que es la que termina desarrollando muchas enfermedades, son los procesados, son los aditivos, son lo que genera una inflamación de bajo grado. Esto lo que tiene es que son alimentos reales. Tenemos un hidrato en las masas, hay que ver qué tiene el relleno, muchas veces tiene queso, quizás algún lácteo. Y acá en la carne lo bueno es que aporta proteína y da saciedad. Hay que ver cómo está cocinado, cuánto aceite se usó, que no estén fritas las cosas, pero se pueden hacer de estos platos que uno ve así, en realidad platos saludables, y eso también está bueno. O sea, lo tenerlo podemos en cuenta. transformar en saludable, pero nos dejás comer un platito de estos Sí. cada tanto y poder disfrutar, que se trata también de eso. Total, que este plato no hace falta que tenga un puntaje porque es un plato que se va a compartir y se va a disfrutar en familia. Muy bien, el sistema sigue seleccionando fotos, realmente es una cantidad impresionante las fotos que nos mandaron. Té, omelette, banana, kiwi, frutos secos, semillas de chía y ensalada de frutas. Mira, el tupper ahí completo con la ensalada de frutas, ¿es eso? Sí. ¿Qué te parece, Nutri? Acá me parece que se viene una buena nota. ¿Se viene una buena nota? ¡Sí! El 10 completo. ¡Qué buen desayuno! No tengo nada malo para decir al respecto. Me gusta mucho. Hay un omelette Completísimo. que al menos debe tener 2 huevos, más el queso. Tenemos la fuente de proteína más que cubierta para arrancar con un desayuno, evitar picos de azúcar. Tenemos combinación de frutas, pero en buena cantidad. Kiwi me parece excelente, fuente de vitamina C con banana. Hay semillas y hay nueces para las grasas saludables. Y esto calculo que es el tupper que se sirvió y lo Que va a se guardar. sirvió. Claro, el tema es eso. Si uno ve así solo, la cantidad. Pero yo ¿no? calculo que lo que comió es el plato, que ya tiene separada la fruta y después se verdad. guarda la ensalada de fruta para más tarde. Un té como infusión. Sí, esperemos que esté sin endulzar porque si no le tengo que bajar el punto, pero perfecto. Muy bien, se llevó hasta ahora la mejor nota del programa de hoy. Hay más fotos, el sistema sigue trabajando y seleccionando imágenes. Que aparece un huevo a la plancha, salteado de verduras, jamón, queso y una tostada de pan integral. Bien. No, a mí lo que me hace ruido de acá es ¿Qué? el café con leche mezclado con la ensalada de cebolla. Claro, mira. Pues parece un almuerzo, ¿no? Y aparece el café con leche ahí. 8.50. Esto está bueno tener en cuenta. A ver, si bien uno siempre espera decir, bueno, un almuerzo, tener una fuente de proteína y piensa en un pollo, en una carne. Pero si un día no tenés eso y resolvés en tu casa
con una buena cantidad de vegetales de más de 3 colores. Y en proteína terminás combinando huevo, jamón y queso, que si bien ya hablábamos que muchas veces el jamón no es lo más real, está terminando resolviendo, en vez de pedir un delivery con proteínas, y el pan sería su fuente de hidrato. A ver, otro día idealmente poner una papa, otro día idealmente ponerte una roya maní. Acá tiene verduras también con fuente de hidrato. Por eso son algo... vegetales, son fibra, tiene el cuarto de plato cubierto por pan esta vez, la proteína cubierta por el huevo de jamón y queso y después el resto vegetales. O sea, está bien la combinación. Es distinta a lo que uno se imagina, pollo, arroz, ensalada, pero para zafar o para tener opciones está bien. Muy bien. Hemos aprendido a combinar y generar platos completos a nivel nutricional. Ustedes sigan mandando sus fotos. Vamos con los compañeros del Nutri. Mientras vamos a hablar del cannabis medicinal. ¿Cuál es el rol que tiene hoy en día para mejorar nuestra salud? ¿En qué casos se puede llegar a aplicar el cannabis medicinal? La respuesta la tiene el doctor Alejandro Anderson. Bueno, la verdad que cuando hablas de cannabis medicinal, los pacientes te hacen preguntas y en general casi con el frasquito de aceite, con el gotero en la mano. Entonces lo primero que tenés que explicar es que no hay un solo cannabis medicinal, es toda una gran familia de diferentes fórmulas, porque tienen distinta composición química y hasta de diferentes formas farmacéuticas, porque no solo hay aceite, hay cápsulas, hay comprimidos, hay parches, hay ungüentos, hay soluciones para vaporizar, etcétera, hasta parches. Ahora, imagínense que yo les dijera, vamos a hablar de ¿qué es un antibiótico? No, esto es una familia de los antibióticos que tienen diferentes indicaciones. Bueno, en el cannabis es exactamente lo mismo. Entonces vos tenés fórmulas que sirven para la epilepsia refractaria, de hecho, que fue la primera aprobación de la FDA de un producto derivado de la planta de marihuana. Y esto en el 2018. Pero después aparecieron indicaciones para la espasticidad, que es el aumento del tono muscular, que queda después de una lesión del sistema nervioso central, como tienen los pacientes con esclerosis múltiple, con un resultado muy interesante para espasticidad que no responde a otros tratamientos. También tiene aplicaciones para el dolor muy importantes. Es muy importante para el tema oncológico. Realmente el paciente oncológico tiene varias cosas. Por lo pronto, con la quimioterapia, ese paciente oncológico lo que tiene es, primero, a ver, si le aplicamos los tratamientos quimioterápicos, náuseas, vómitos, pierde el apetito, bueno, le podés controlar todos esos síntomas, le podés mejorar el apetito. Por supuesto el dolor oncológico, que a veces es muy importante, porque imagínense un tumor, por ejemplo, de páncreas, que está localizado sobre el plexo solar. Es un dolor muy refractario y los pacientes mejoran. Se pueden combinar perfectamente con opioides, pero además hay trabajos ya no paliativos de la medicina paliativista, sino terapéuticos para disminuir la progresión de los tumores, la tendencia a metástasis, y muchos están en los trabajos experimentales con ratitas y ratoncitos, pero en el caso de algo que a mí me toca, que son los tumores malignos cerebrales, los glioblastomas, hay una composición que se llama nabiximols de cannabis que hace que mejore muchísimo la sobrevida. La sobrevida a 2 años de la recidiva de glioblastoma, que con temozolomida es del 22%, con nabiximol pasa al 50%. Nabiximol es cannabis. Es un cannabis que tiene una fórmula especial con THC, CBD, cannabinoides minoritarios y además con terpenos. Todo forma parte de la fórmula de la planta, que tiene 560 sustancias químicas. Esto es importante marcar, la indicación de este tipo de formulaciones derivadas del cannabis medicinal tiene que ser realizada por un profesional de la salud, por un médico. Pero por supuesto, porque vos imaginate que todo esto, todas las fórmulas de cannabis, como todo medicamento, como todo suplemento, como hasta lo que comés, es metabolizado por el hígado, por el citocromo P450. Y hay muchísimas interacciones que vos tenés que atender, sobre todo en los pacientes que tienen enfermedades crónicas y que toman muchos otros remedios. Cuando empezamos con el cannabis, que empezamos mucho con el tema de la epilepsia, ¿qué había? Había población pediátrica con epilepsia refractaria. ¿Y qué tenían en la fórmula? Como antiepiléptico, clobazam, que es el caridium. ¿Y qué pasaba? Le dabas el cannabis rico en CBD y les aumentaba 300 a 500% la concentración de clobazam por la interacción con el citocromo P450. ¿Cómo diferenciar o cuáles son las diferencias que tiene el cannabis recreativo con el cannabis medicinal? Bueno, por lo pronto, el tema de fumar es muy perjudicial para la membrana respiratoria. El cigarrillo tiene
una brasa de 900 grados que genera tóxicos. Pero genera tóxicos, le pongamos tabaco, le pongamos eucalipto o cannabis, no importa lo que le pongamos, lechuga. Todo con esa temperatura genera sustancias químicas que afectan la membrana pulmonar y que termina degenerando con el curso de los años. En todo caso, si querés usar la vía respiratoria para poder aplicar cannabis medicinal, hay dispositivos que se llaman vaporizadores herbales que no calientan a más de 200 grados, se coloca el producto vegetal, eso se vaporiza y la ventaja que tiene es que actúa en muy poquitos minutos, 1 a 3 minutos. Yo tengo una neuralgia del trigémino, dolor terrible que los pacientes no pueden ni explicarlo. Esa neuralgia del trigémino obviamente no puede esperar el tiempo de acción del aceite, que es de 1 a 2 horas. Necesitas ya. Entonces usas un vaporizador herbal. Hay vaporizadores en Europa autorizados por el ente regulatorio, por el EMEA de Europa, y eso funciona perfectamente. Como ven, entonces, hay todo un mundo que sirve también, por ejemplo, para trastornos del sueño, que sirve para ansiedad, que sirve para poder cuadros, bueno, incluso de trastornos del sueño, síndrome de las piernas inquietas, pero lo que hace a mí, progresión de enfermedades degenerativas, neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson, esclerosis lateral amiotrófica, se lentifica la progresión de la enfermedad. Hay realmente mucho tipo de aplicaciones. Para darles algo distinto, los oftalmólogos usan colirios con gotitas de cannabis para bajar el glaucoma. Te hago una pregunta, ¿cómo se indica dónde se consigue? Porque esto me parece que es fundamental, porque no todos los médicos saben estas formulaciones y dónde el paciente va y accede a la medicación. Claro, una vez que uno tiene en la cabeza el armazón teórico de qué es el cannabis y conoce y sabe indicarlo, la especialidad se llama endocannabinología, ¿sí? Que es la diplomatura de la Asociación Médica Argentina, nosotros nos dedicamos a la docencia de este tema. Una vez que uno tiene eso, dice, bueno, vamos al mundo práctico, claro, vamos al mundo de todos los días. Entonces vos tenés, ¿cuáles son las vías de acceso? Tenés cannabis que son farmacológicos, ¿sí? Moléculas CBD, farmacia común. Tenés una nueva categoría de medicamentos que se clasifican como de origen vegetal derivados de la planta de marihuana. Tenés ya productos con fórmulas full spectrum, con todos los componentes de la planta. ¿Eso dónde se consigue? También en la farmacia. Perfecto. Otro camino, el ReproCan, que es la posibilidad de delegar o cultivar cannabis o delegarlo en una ONG, donde uno puede acceder a un montón de fórmulas diferentes que son de origen artesanal, pero controladas, porque hablamos de una ONG, una institución que tiene un nivel de poder de control importante. Ahí tenés otra gran vía. Pero eso es donde se consigue, vos le decís dónde hay una Claro, ONG. Cuando vos te anotás en el ReproCan, sí, que es el permiso para poder cultivar o delegar un cultivador, vos podés, si no querés cultivar, porque no es nada fácil, obvio, vas a una ONG que tiene botón ReproCan y esa ONG te puede entregar el cannabis. Todo organizado por Ministerio de Salud Pública Nación. Yo estoy en la comisión. Y por el otro lado, cuarta vía, vos tenés derecho a seguir trayendo un cannabis de afuera, como se hizo originalmente. Yo en el 2016, cuando empecé, teníamos el aceite de Charlotte, que así lo indicábamos a los pacientes, era lo único que teníamos a mano. Muy bien, muchas gracias, doctor Alejandro Anderson. Vamos a hablar de lo que sucedió en el Congreso Internacional del VAS. Vamos al centro del estudio, doctor Gabriel Lappmann, para hablar de este Congreso Internacional donde hubo mucha actualización, sobre todo en lo que refiere a longevidad y en la forma en la cual podemos, sobre todo, indicar las vitaminas. Las vitaminas históricamente las hemos indicado en una forma sintética en la cual nuestro organismo tenía que transformarlas en su forma activa. Hoy en día eso está cambiando y esos datos se presentaron en este estudio. Muy interesante fue el Congreso, actualizamos varios conocimientos, pero esta charla que diste vos, adelante de más de 400 médicos, me pareció excelente. Esta placa muestra todas las vitaminas. Vamos a tomar las del complejo B, especialmente B2, B6, B9, que es el ácido fólico. Mucha gente me dice, doctor, ¿qué es el ácido fólico? El B9 y la B12. El ácido fólico es una vitamina B, está dentro del grupo B, es el ácido fólico B9. B12 es fundamental. Es fundamental y después obviamente mostraste algunos estudios muy recientes de investigación sobre el rol fundamental de la B2, que me pareció muy importante. Y la verdad es que los profesionales, yo veía que estaban sacando fotos porque estaban actualizando este conocimiento. Acá hablemos de las fuentes alimentarias
complementarias de estas vitaminas, sobre todo del ácido fólico, derivado fundamentalmente de hojas verdes. Exacto. Y la B12 de origen animal. Por eso aquellos que siguen una alimentación basada en plantas, Exacto, se vuelve necesario la suplementación con esta vitamina B12, que ambas cumplen funciones fundamentales para nuestro organismo. Todo lo que es el complejo B participa en más de 300 reacciones químicas a nivel fisiológico nuestro. Por eso es tan importante tener niveles adecuados de estas vitaminas, que las podemos medir en sangre. Exactamente, Milton. Y fíjate que hay un tema que vos explicaste muy bien en esa charla, de que el 50% de todos nosotros tenemos un gen que no logra metilar o activar este complejo B. Entonces, fíjate este dato que acabas de decir. Una población muy alta está haciendo una alimentación más vegetariana, más preventiva, pero tiene que tener una fuente fidedigna de B12. Va a la farmacia y compra cualquier B12, pero ahora no sabe si tiene o no ese gen. Y ahí es donde Vitamet cobra un rol preponderante y revolucionario dentro del complejo B. David, repasemos cuáles son las funciones que tiene esta vitamina para aquellos que están del otro lado y nos digan ¿en qué me sirve o por qué puedo llegar a necesitar el aporte de las vitaminas B, más allá de la cuestión de que no estoy aportando los alimentos fuentes de esta vitamina? Fíjate que todos los enfermos renales requieren complejo B. Hay un factor que vos nombraste muy bien, que cuando tenemos la B12 baja, aumenta la homocisteína. No sé si a la señora o al señor que está del otro lado le pidieron alguna vez, porque a veces los médicos piden, quizás de casualidad te piden B12, obviamente Ale debe pedir el neurólogo para ver todo lo que es función cognitiva, pero si te pidieron B12 tienen que pedirte homocisteína. Cuando la homocisteína está alta, Vitamet es clave, pues yo me aseguro para bajar este factor que se asocia a eventos cardiovasculares. Personas que hacen dietas basadas en plantas, vegetarianos, tienen que tener una fuente segura de B12. Vitamet es clave. Un dato, anemia megaloblástica, Milton. O sea, el glóbulo rojo está aumentado de tamaño. Déficit de complejo B. Ahí Vitamet. ¿Pero por qué nos aseguramos del Vitamet? Porque ya están activadas. No tengo que ir a pedir un genético para ver si lo convertís o no. No le das cianocobalamina, le das el metilado de la vitamina B12, el activado. Y ahí te agrego lo que es la fatiga, la falta de energía. Las vitaminas B juegan un rol fundamental en el manejo de la ansiedad y distintos trastornos en los cuales dependen de los neurotransmisores. También dependen de estas vitaminas B, que son cofactores necesarios para la construcción de los neurotransmisores, la serotonina, GABA, dependen de las vitaminas B. Durante el embarazo, Gaby. Claro, y previo también, y la prevención. Y previo, el ácido fólico, o sea, la presencia del folato en el embarazo es fundamental. O sea, fíjate todos los roles, todas las funciones que tienen. Un dato, vos sabés que después de los 50 años, creo que esto también lo mostraste, el factor intrínseco, que es un factor que lleva la vitamina B12, cae en todas las personas, así que casi todo el mundo, después de los 50 años, va a requerir Vitamet, porque nosotros tenemos que asegurar, Milton, esto es la revolución de la vitamina B12, y esto es lo importante que el señor y la señora tiene que saber del otro lado. Si estás fatigado, si estás cansado, si nunca te midieron la B12, es probable que requieras Vitamet para hacer la suplementación, digamos, la carga y luego el mantenimiento. O sea, lo que sucedía cuando nosotros aportamos una vitamina B en forma sintética es que nuestro organismo la tiene que absorber. Y estas situaciones que se da con el factor intrínseco, con la vida que llevamos, con el exceso de ultraprocesados, con todos los trastornos gastrointestinales que hoy en día vemos, con el aumento del SIBO y distintas situaciones que se da, absorbemos menos. Eso por un lado. Y después por el otro, se da que convertimos menos esa vitamina sintética en su forma activa, en su forma metilada. Por eso los trabajos nos marcan la necesidad de suplementar con la forma de Vitamet, que es la forma activa. Si repasamos, Gaby, los temas fundamentales del Congreso. Me parece interesante. Longevidad, vínculos, se habló mucho sobre vínculos, la importancia de la actividad física y hábitos saludables, y esto fue central, que es lo que estamos hablando en el programa de hoy, las vitaminas activas y los nutrientes, cómo pueden tener un impacto para mejorar, en definitiva, el resto de los puntos. No, aparte, es tan frecuente el déficit de B12, uno si lo pide
yo creo que el 90% de los pacientes tienen déficit. Estoy hablando debajo de 500. Claro. Porque a veces en el... Aparece 300. Aparece 300 y es muy bajo. Y la homocisteína por debajo de 12, de 10. Estamos buscando números que sean para prevenir. Y Vitamet es clave. Hoy realmente hace el bypass. Hay una diapositiva que mostró el doctor Milton, que es como un bypass, otro camino, una autopista que se ahorra que nuestro cuerpo tenga que activar la B12, que tenga que activar el complejo B y entra directamente a tu vena el complejo B activado para hacer su acción. Mucha gente que ya está tomando Vitamet se siente con mucha más energía, con mucha más capacidad cognitiva, con mucha más concentración y me dice, doctor, ¿puede ser que orine un poco diferente? Sí, eso es normal. Lo que queremos aclarar es que es normal y puede pasar porque justamente es la absorción de la misma. Claro. Veamos la próxima placa, Gaby, desarrollando la importancia del aporte de las vitaminas en su forma activa. Perfecto. Esto de generar el bypass. No todas las vitaminas se absorben igual. Más del 50% de la población no logra activarlas por una cuestión de polimorfismo genético. La clave está en aportar las vitaminas en su forma activa, la forma metilada, que están listas para ser utilizadas por el organismo, evitando todos esos pasos metabólicos que tenemos que hacer sobre formas sintéticas. En definitiva, el aporte de esta forma de Vitamet nos ayuda a mejorar la absorción y aumentar la efectividad del aporte de las vitaminas. Me parece interesante, dentro de la línea Vitamet tenés la Vitamet que tiene B12, B6, B9 y B2. Y después lo tenés por separado, B12 metilada por separado y B9 metilada separada. Las conseguís en todas las farmacias y la verdad que es interesante porque a veces solo querés aportar B12 o querés aportar B9, esto que dijiste de previo al embarazo y en el embarazo, o el complejo general que también es muy útil para todos los pacientes con cansancio, fatiga. Y fíjate, también repara el ADN, esto es muy importante y es clave para la longevidad. Sí, para estimular, hemos hablado nosotros de la epigenética. Vamos a la mesa con los compañeros. Sí, señor. Hacemos el cierre, estamos en el final del programa. Querías hablar, Ale. Sí, tan cierto es lo que dicen de la vitamina B12 biológicamente activa, que es la metilcobalamina, que hay un trabajo japonés, el GETALS, que demostró lentificar con dosis altas de metilcobalamina la esclerosis lateral amiotrófica. Es que realmente es eso, es darle al organismo la forma que realmente cumple su función, porque antes no disponíamos de las formas activas, de las formas metiladas, no teníamos otra alternativa que dar formas sintéticas, en la cual nuestro organismo tenía que hacer todo ese trabajo para llevar a la forma activa. Y hoy eso es lo que está cambiando y empezamos a verlo en distintos trabajos, en distintas características, cómo de esta manera logramos los efectos. ¿No? Me parece fundamental, aparte de esto que está diciendo de una enfermedad que es tan discapacitante a largo plazo, la utilización de este cambio, ¿no? Esta revolución, esta innovación de la metilación. Hoy en Argentina, para estar seguro, Vitamet es la clave. Y creo que es el camino que abre a nuevas formas de administración de nutrientes que son fundamentales. Muy bien, muy claro, como siempre, doctor Gabriel Lamar. Se nos fue el programa, gracias por tenerte aquí. Gracias por invitarme. Tu tiempo para nosotros es buenísimo que nos lo puedas dedicar porque cada vez que está el doctor Alejandro Anderson aprendemos algo nuevo. Muchas gracias, Ale, y seguramente te estaremos convocando para próximos programas. Dale. Se nos fue el programa. Voló. Chicos, voló. No quedó tiempo para más. A ustedes agradecerles la compañía durante esta hora de ADN Buena Salud. Quedan las líneas de comunicación abiertas para que ustedes nos dejen su propuesta de tema, su pregunta. Pero nosotros ya nos despedimos y nos volveremos a encontrar siempre en la televisión pública haciendo mucho más. ADN Buena Salud. Bravo.